Muy buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. La primera vez que yo tuve la oportunidad de ver microorganismos al microscopio fue durante uno de los primeros cursos de mi carrera de microbiología. Había un riachuelo cerca de la facultad y entonces nos enviaron a traer unas muestras de agua. Volvimos al laboratorio y pusimos la muestra en el microscopio y vean ustedes lo que pensamos saber. Ahí empezó la fascinación de mi vida por tantos años, que son los seres microscópicos. Vean entonces aquí la actividad que existe, la diversidad en tamaños, en formas, en las maneras en que nadan. Ahí podrían estar escondiéndose o buscando comida. Y existe todo un mundo propio ahí, que es propio de ellos. Y no debe ser muy aburrido porque están todos como muy activos. Y vean que ese mundo propio es en nuestro mundo propio. Y eso nosotros lo desconocemos. Por eso yo siempre he pensado que nosotros realmente somos una gota de agua en el vasto universo. Y tan arrogantes que somos. Entonces, ¿se imaginan ustedes, se imaginaban que iban a encontrar tanta actividad a 400 aumentos? ¿Qué pasa si vamos a 1000 aumentos en el microscopio? Y entonces nos metemos al mundo de las bacterias. Las bacterias son los segundos organismos vivos más abundantes en el planeta. Y como ven ahí, tienen diferentes formas también. Unos tienen flagelos, circolitas, otros son redondos, se juntan y forman rosetas, etc. Ahí se ven como muy aburridos. Pero las bacterias también tienen su vida propia. Entonces, las bacterias se comunican, no con el lenguaje de la palabra, pero se comunican por químicos, ¿verdad? Que tiran al medio y entonces pueden saber, se pueden dar alertas de algo que está pasando en el ambiente, etcétera, etcétera. También pueden intercambiar nutrientes, ¿verdad? En un medio X, entonces yo tengo tal cosa, vos tenés otra, dame a mí de esto y dame a mí del otro, ¿verdad? En lo que es la cooperación, que sabemos que, según la gran microbióloga Lynn Margulis, siempre dijo que es por medio de la cooperación que se evoluciona y no por medio de la competencia. Pero competencia, menos o mal, siempre hay. Entonces también las bacterias pueden competir por un nicho, pueden competir por nutrientes, etcétera, etcétera. Y también las bacterias se enamoran y también copulan. Y en este momento varios pares de bacterias pueden estar copulando en nuestros intestinos felizmente. Y pueden estar pasándose la información genética de 25, de la resistencia a 25 antibióticos diferentes, porque ellas también necesitan perpetuarse. Tienen otra característica muy interesante, que forman biofilms. Ellas son unicelulares, es decir, que son una sola célula, pero tienen la capacidad de juntarse y formar grandes capas, ¿verdad?, que sirven para la sobrevivencia. Y esta unión de varias bacterias
se comportan como un organismo multicelular, que es muy interesante. Vean aquí, por ejemplo, aquí tenemos esa mancha rojiza y la otra verdosa, esos son microfilms, y esto es en el río, en uno de los ríos del Rincón de la Vieja. Pero entonces, si creían que esto se acababa aquí, no, porque si nos vamos al microscopio electrónico, que nos puede dar hasta 1 millón de aumentos, si lo unimos con la fotografía, llegamos al mundo de los virus. Y los virus, por ejemplo, se considera hoy en día que los virus marinos son los más abundantes seres, porque hay una gran discusión si son organismos vivos o no, en el planeta Tierra. La mayoría de estos virus son especialistas en bacterias, entonces se les llaman bacteriófagos. Y toda esa lucha entre las bacterias y los virus en el mar, interesantemente mueven muchas reacciones con compuestos orgánicos y todo eso tiene un efecto en la temperatura del planeta. Entonces vean qué interesante, esas minúsculas cositas afectan la temperatura del planeta. Vean entonces, los virus también tienen diferentes tamaños, diferentes formas, y bueno, para mí son los preferidos en mi vida y los he estudiado por muchos años y me gusta mucho verlos crecer. Entonces veamos que los microorganismos estuvieron aquí millones y millones y millones de años antes que nosotros. Ellos fueron los que hicieron todo el trabajo para innovar, para evolucionar. Los microorganismos tienen que ver con la biosfera, tienen que ver con el ciclo de todos los compuestos que tienen que ver con la vida, tienen que ver con el ciclo del carbono, del oxígeno, del nitrógeno, del sulfuro. Si no existieran los microorganismos, este mundo que nosotros conocemos no existiría. Entonces, ¿a dónde están los microorganismos? Los microorganismos pues están en todo lado. Están a temperaturas altísimas, están en los volcanes, en la lava, pueden estar a temperaturas muy bajas, están en el aire, están en el mar, están en todo lado, que nosotros los busquemos. Entonces, están también en nuestro cuerpo. Entonces, a ese conjunto de microorganismos que se encuentran en nuestro cuerpo se le llama el microbioma humano. Y saben ustedes que existen 10 veces más células de microbios que las células de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿quién parasita a quién? ¿Quién controla a quién? Porque después de todo, ya hay más de ellos que nosotros. Nosotros somos una colonia que camina. Y inventamos andar con alcoholitos, echándonos en todo lado, ¿verdad? Cuando somos más bacterias que otra cosa. Vean que el microbioma humano es muy interesante porque se ha visto que, en primer lugar, nosotros tenemos 25,000 genes y los genes del microbioma son más de 3 millones. Entonces ellos producen las vitaminas, ellos producen hormonas, ellos son los que nos permiten a nosotros digerir todo lo que comemos. Y se ha visto también que para tener un sistema inmunológico fuerte, un sistema de defensa, tenemos que tener nuestros microbios. En estos años se ha visto que hay muchas enfermedades, por ejemplo, en los países nórdicos donde la limpieza y la higiene es muy alta, se ha visto un aumento en enfermedades autoinmunes, en el asma, en la alergia y aún así en el cáncer. Entonces vean que es fundamental
que nosotros tengamos esa conciencia de que los microorganismos son parte nuestra. Nosotros somos un ecosistema y no lo podemos negar, dentro de otro ecosistema y otro ecosistema. Esto es muy importante. Por ejemplo, ahora se sabe que hay una bacteria que regula una de las hormonas del apetito, que si uno toma mucho antibiótico, la bacteria es eliminada y entonces se está haciendo una relación entre la epidemia de gordura en Estados Unidos y, que no esté la bacteria ya en la población. Antes estaba en un 80%, ahora está en un 6%. Entonces vean que es muy interesante, que no es tan simple. Todo esto es un conocimiento muy novedoso, ¿verdad? Porque como saben, la ciencia siempre tuvo ese reduccionismo maravilloso de decir nosotros somos los mejores, nosotros tenemos derecho a todo y nosotros podemos eliminar todos los microorganismos de la Tierra. Pero no lo podemos hacer porque nos estaríamos eliminando a nosotros mismos. Entonces aquí el problema es, ¿y qué hace uno? Cuando de repente la OMS dice que viene una epidemia y una pandemia y todo lo que sabemos que existen microorganismos patógenos, ¿verdad? Entonces aquí es muy importante entender, por ejemplo, la salud se ha representado con una balanza. En el centro es el soporte, es el ambiente, y los dos platos, uno es el agente, que en este caso son los microbios, y el otro plato son los hospederos, nosotros, por ejemplo. Entonces, si hay un balance entre estos tres factores, hay salud. Pero cuando hay un desbalance, es cuando se genera la enfermedad. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, una inundación. Entonces, se mezclan las aguas limpias con las aguas negras. Entonces, todos los microorganismos fecales van a andar por todo lado. Entonces, ahí hay una diferencia. Vamos a estar enfrente de una gran dosis de microorganismos que normalmente no estaban. Y por otro lado, el hospedero va a estar triste, mojado, con hambre, lleno de pérdidas materiales o de familia, y entonces tiene todas las características que hace que una persona sea más susceptible a las enfermedades. Entonces, nosotros, los seres humanos, en los últimos años, lo que hemos hecho es estropear el ambiente, ¿verdad? Y hemos cambiado mucho los nichos de los diferentes microorganismos, de los vectores, de los mismos animales. Entonces, por eso es importante cuidar, tener esa conciencia y estar alerta de la vigilancia epidemiológica que se hace normalmente para saber si viene una epidemia o XX. Hace poco se descubrió que algunos insectos escogen a su pareja según el microbioma que tengan. Bueno, eso me dejó asustadísima, porque yo me quedo pensando, ¿quién escoge mi pareja? ¿La escojo yo o la escoge mi microbioma? Después de todo, mi microbioma es el que sabe cuáles son mis necesidades bioquímicas. Y por otro lado, que no les dije, que el microbioma tiene una cosa muy interesante, que es totalmente auténtico. Es decir, es lo que nos da la autenticidad a cada uno, la unicidad de ser todos únicos. Entonces, imagínense que yo tengo una composición de bacterias muy diferente a otra persona. Entonces, tal vez el microbioma dice, pss, pss, aquel, ¿verdad? Aquel de allá. Entonces, esto es realmente importante, y a mí lo que me preocupa es que tenemos que seguir siendo humanos,
tenemos que seguir siendo cariñosos, besándonos, de no tener tanto miedo a los microbios, porque lo que estamos haciendo es aumentando nuestros genes, ¿verdad?, en el cuerpo. Y luego, para que nunca lleguemos a esa barbaridad que sería verdaderamente triste. Entonces, yo espero haberlos convencido de que nosotros somos un ecosistema muy interesante, que tenemos que cuidarlo, entenderlo, y porque eso nos va a dar salud y bienestar. Muchas gracias.